Historia de la filosofía sin temor ni temblor, escrito por Fernando Savater, capítulo 6. Muy humanos y contentos de serlo. En la Edad Media solía decirse: el aire de las ciudades hace a los hombres libres. Es decir, en la ciudad cada cual puede elegir su trabajo y no está obligado a vivir pegado a la tierra como los campesinos. Tampoco depende de los caprichos, a veces tiránicos, del señor feudal, que exige un pago a menudo abusivo de quien cultiva sus campos, como precio a su protección contra las incursiones de posibles enemigos. Así las ciudades fueron adquiriendo cada vez más importancia y con ellas el Estado, gobernado por un rey que estaba por encima de los señorios y unificaba en sus manos la administración del poder. Con el ascenso del poder de los estados, fue disminuyendo el dominio de la Iglesia sobre los ciudadanos, en especial la cultural, es decir, las universidades, el arte y el pensamiento. Fue quedando cada vez más en manos de los civiles. Por supuesto, la Iglesia aún mantenía gran influencia en la sociedad, pero ya no ejercía un control absoluto. En muchas ocasiones, los reyes y el papa entraban en conflicto y no siempre era este último quien imponía su criterio. En el terreno filosófico, el tema fundamental dejó de ser el contenido de los dogmas cristianos y las peculiaridades de la naturaleza sobrenatural de Dios. Aparecieron preocupaciones nuevas: las leyes de los países y su mejor organización, la paz y la guerra entre las naciones, las posibilidades de la ciencia y del arte. Volvieron a leerse y a citarse como autoridades intelectuales a los autores clásicos griegos y romanos, por encima de los padres de la Iglesia. Se desarrolló la investigación y el estudio experimental de las cosas. En una palabra, el asunto central del estudio pasó a ser el hombre a sus capacidades humanas, mientras que la teología quedó relegada a un segundo plano. Quizás en ningún otro sitio se exprese este giro humanista del pensamiento con tanta nitidez como en el discurso sobre la dignidad del hombre. En Giovanni Pico de la Mirandola, el autor fue un joven italiano de familia aristocrática, que vivió solamente 31 años. En este breve plazo dio muestras de grandes conocimientos en materias muy dispares que le granjearon admiraciones, aunque también odio. Se dice que murió envenenado. En las diversas ciudades en que vivió, Bolonia, Ferrara, Padua y Florencia, es preciso recordar que por entonces Italia no era un estado único, sino un conjunto de ciudades-estados gobernadas por familias nobles y frecuentemente enfrentadas en conflictos armados, pero en las que florecía excepcionalmente los conocimientos y las artes. El discurso sobre la dignidad del hombre ha sido llamado por algunos el manifiesto del humanismo renacentista, en el que se cuenta una especie de fábula o mito semejante a aquellos de los antiguos griegos. Dios repartió entre todas las criaturas los diversos bienes y habilidades, en una escala en la que cada cual ocupa su lugar determinado y que va desde los ángeles en lo más alto hasta los seres más humildes e inferiores, como las ostras. A la pobre ostra, Giovanni Pico le tenía realmente en muy poca estima, pero dejó para el final al hombre, y cuando llegó su turno ya no guardaba ningún bien especial que darle. Por tanto, el ser humano se quedó sin ningún puesto específico y fijo en la escala de la creación. Pero esa aparente limitación tenía también sus ventajas y le otorgaba al hombre una especial dignidad. Así que Dios se dirigió a Adán, el primero de nuestra estirpe humana, y le dijo: «Mira, Adán,
No voy a concederte ninguna prerrogativa, ni te asignaré ningún lugar exclusivo en la creación. Los demás seres tienen que atenerse a lo que yo he programado para ellos, pero tú podrás buscarte y labrarte tu propio destino, empleando tu libertad. Serás tu propio escultor y podrás fabricarte con tus actos la imagen que prefieras. Después de conocer todas las cosas que hay en el mundo, podrás ascender en la escala hacia lo más alto, acercándote a los ángeles y la divinidad, o degradarte y bajar hacia las bestias inferiores. La ostra, ya sabes, menudo aburrimiento. De este modo legendario, explicaba Pico, que el hombre no solo es parte de la creación divina, sino en cierta forma colaborador en ella, como una especie de dos en miniatura. Y esa capacidad creadora es la que le pone por encima de los restantes seres, porque para bien y a veces para mal, tiene la tarea de inventarse a sí mismo. El intelectual más influyente de esa época fue Desiderio Erasmo. Nació en Rotterdam, pero viajero por toda Europa y considerado maestro del saber en todos los países. Aunque adecuó como sacerdote, pidió ser dispensado en sus votos y colgó los hábitos. Era un espíritu sumamente independiente y nunca quiso someterse a ninguna disciplina ni afiliarse a ninguno de los partidos religiosos que se enfrentaban virulentamente. En la historia del pensamiento no faltaban mártires valerosos que han pagado en la cárcel y hasta con la vida la defensa a ultranza de sus teorías. El cauteloso y prudente Erasmo estuvo siempre firme decidido a que no influyera su nombre en esa anónima heroica, de modo que se las apañó para exponer sus ideas con precisión, elegancia y mucha heroína, pero arreglándoselas también para esquivar los peligros y evitar que los fanáticos de cualquier signo se cebaran en la frágil persona. Y es que Erasmo pensaba que todos los humanos estamos necesariamente más o menos locos, no locos en el sentido clínico del término, como para internarnos en un manicomio, aunque también hay bastantes de estos, sino poseídos por obsesiones fantásticas e ilusiones de todo tipo sin las cuales la vida se nos haría imposible. En una palabra, nos alimentamos de mentiras e imposturas sin las cuales no podríamos ni respirar. En el amor, en la política, en la religión y en todos los campos, nos movemos gracias a fantasías o exageraciones que tomamos tremendamente en serio. Este es el argumento de la obra más conocida de Erasmo, titulada Elogio de la locura, en la que realiza con humor malicioso un supuesto encomio de nuestros delirios más queridos y frecuentes. Por supuesto, Erasmo sabe muy bien que no todas esas locuras tienen el mismo mérito ni el mismo peligro. Algunas nos permiten disfrutar con mayor ahínco de las posibilidades que ofrece la existencia, pero otras se convierten en motivo para intransigencias, hipocresías, guerras y persecuciones. A pesar de ser un hombre religioso, Erasmo era muy crítico con la Iglesia y sobre todo con los papas, demasiado dedicados en su época al lujo, a la sensualidad y a las íntegras políticas. Vivían literalmente como príncipes, no como sacerdotes y representantes de la humildad cristiana. Erasmo escribió páginas demoledoras contra ellos, que probablemente inspiraron en parte a los reformadores protestantes. Pero cuando Lutero lanzó su cisma, Erasmo no se decidió a ponerse de su lado abiertamente, prudente hasta parecer a veces cobarde, aunque no faltaban en estos tiempos, como en todos, muestras de brutalidad que justificaban su actitud. Desconfiaba de la vehemencia y el fanatismo del monje rebelde,
a pesar de comprender y en cierta medida compartir sus razones. De modo que se mantuvo en una actitud ambigua, que se hizo sospechoso ante todas las facciones, pero le permitió llegar a viejo. En lo que Erasmo fue indudablemente más claro fue en su oposición a la guerra, a cualquier guerra, a todas las guerras. En uno de sus adagios, es decir, comentarios de proverbios griegos y latinos en los que daba muestra de su erudición a la par que exponía sus propias ideas, goza el proverbio: la guerra es dulce para quien no la conoce. Dice Erasmo que solo los muy jóvenes, a quienes les comen el coco con soflamas guerras, pueden creer que la guerra es una ocasión magnífica y heroica. También nuestro Quevedo habló luego de la juventud robusta y engañada. En realidad, el hombre no está hecho para enfrentarse a los demás hombres, sino que es el único animal nacido exclusivamente para la amistad y que madura y se refuerza principalmente gracias a la ayuda mutua. Las trampas y crueldades de la batalla son todas infames. Aunque nos hayamos acostumbrado a ellas y las consideramos normales, en cuanto a los motivos para declarar la guerra al vecino, todos le parecían fútiles y engañosos, porque quien quiere reñir siempre encontrará en el pasado alguna justificación para su agresión. La verdadera causa de las guerras suele ser siempre la ambición y el deseo de conseguir por la fuerza riquezas ajenas. Tampoco le convencían quienes predicaban la cruzada contra los turcos protestando que tenían una religión distinta y peligrosa. Vamos a ver si los cristianos no practican la caridad y la mansedumbre evangélicas, en que son diferentes de los musulmanes. Incluso llegó a decir que si se prescinde del nombre y de la insignia de la cruz, somos turcos luchando contra turcos, valientemente. Ahora sí, Erasmo sostuvo que los príncipes deben recordar que gobiernan a hombres libres y no a simple ganado al que se puede llevar con engaños al matadero para servir a sus propios intereses particulares. En algunos de sus viajes, Erasmo fue a Inglaterra y se alojó en casa de su amigo Tomás Moro. El canciller Moro era un estudioso de los filósofos clásicos como Erasmo, pero también un hábil político, consejero durante cierto tiempo del rey Enrique VIII. En bastantes aspectos se parecía a Erasmo, erudito, irónico, firme en sus convicciones religiosas, pero tolerante con los de las demás. Y también un espíritu libre e independiente, que servía a su país sin sentirse, sin embargo, obligado a plegarse a los caprichos del poderoso. Seguramente Erasmo y él se la pasaban muy bien charlando y riéndose de las locuras necesarias de los humanos. Por cierto, ¿en qué lengua hablaban entre sí los dos amigos? Pues en latín, seguramente, el idioma de todas las personas cultas de Europa en aquella época, en la que escribieron sus obras más destacadas. La diferencia entre ambos era que Moro ocupó cargos políticos en vez de mantenerse al margen de esos asuntos como el prudente Erasmo. Por ello, cuando el polígamo Enrique VIII ordenó al Parlamento inglés anular su matrimonio con Catalina de Aragón y nombrar heredero del trono al hijo que había tenido con su segunda esposa, Ana Bolena, a la que también eliminó luego de un hachazo, Tomás Moro se negó a firmar ese acta. El rey le encarceló, le condenó a muerte y terminó ordenando que le cortaran la cabeza. Cuando quienes querían salvarle la vida le sugerían que dijese una palabra de arrepentimiento al rey, probablemente propició a indultarle en nombre de sus servicios pasados. Moro contestó con sencilla firmeza: soy el único que lleva la responsabilidad de mi propia alma. Tomás Moro escribió un libro cuya celebridad ha llegado hasta nuestros días, Utopía. Es uno de los pocos casos en que el título de una obra se convierte en el nombre de una forma de pensamiento. ¿Quién no ha oído hablar de utopías buenas o malas e incluso ha calificado un proyecto supuestamente irrealizable de utópico? La Utopía de Moro es una especie de novela que cuenta la llegada de un náufrago, Rafael,
a una isla denominada Utopía, un nombre de etimología griega que significa algo así como en ningún lugar, en ningún sitio, y que indica la intención satírica del autor. Este mínimo argumento sirve para contarnos las instituciones y la forma de vida que imperan en ese lugar fabuloso. En Utopía no existe la propiedad privada ni el dinero. El oro y la plata son considerados metales viles que sirven para fabricar los instrumentos domésticos menos preciosos. Todos los ciudadanos cultivan el campo por turnos y nadie puede permanecer ocioso salvo riguroso castigo. Se trabajan 6 horas al día y el resto del tiempo se dedican al ocio o al estudio. Solo se cultivan las ciencias que sirven para fines prácticos, no las especulaciones lógicas o metafísicas. La religión de los utopianos se basa en la inmoralidad del alma y por tanto los castigos o premios eternos que le corresponden tras la muerte, es decir, los aspectos prácticos de las creencias que sirven para mantener el orden. Pero si se aceptan estos dogmas, no es preciso, ya que pertenecer a ninguna iglesia determinada y el cristianismo coexiste sin hostilidad con cualquier otra devoción. Solo son condenados los fanáticos religiosos que intentan perseguir a los fieles de otras doctrinas, de modo que el único pecado imperdonable socialmente es la intolerancia. La guía racional de la conducta humana es el placer, y sobre el placer se basa la solidaridad social, porque el placer de todos es parte del placer de cada uno de los miembros de la comunidad. Tomás Toro. La verdad es que la vida en Utopía, si nos tomamos en serio esta sátira, no parece demasiado atractiva. Todo es excesivamente riguroso y formal. Nada puede ser discutido y las novedades están descartadas por decreto. Las leyes vigentes fueron establecidas por el mítico rey Utopos, que las promulgó de modo inapelable e inmodificable hace 800 años. Sin embargo, lo cierto es que Tomás Moro no intentaba proponer realmente un programa de gobierno ni un modelo de paraíso, sino criticar usos y abusos frecuentes en la Inglaterra de su época. Lo malo es que muchos de los utopistas que han seguido las trazas de Moro, imitando preferentemente el comunismo elemental de la primera utopía, han pretendido después establecer en serio paraísos obligatorios en los que todo estuviera previsto de antemano y los disidentes fuesen castigados como traidores a la comunidad. De este modo, en demasiados casos, el sueño idealista de unos pocos se ha convertido en pesadilla carcelaria para todos los demás, pero sería injusto echar la culpa de estas peligrosas aberraciones al ingenioso y valiente canciller. En España, el valenciano Juan Luis Vives fue amigo de Tomás Moro y de Erasmo. Manteniendo correspondencia con ellos, a Vives le preocupaba que la lógica aristotélica, admirable en su vida, hubiera llegado a convertirse en la Edad Media, en una intocable vaca sagrada que impedía el desarrollo de la ciencia moderna. Sostuvo que los verdaderos discípulos de Aristóteles no eran quienes leían devotamente sus obras y se las aprendían de memoria, obstaculizando así nuevos descubrimientos, sino los que seguían el ejemplo vivo de Aristóteles, que fue en su época un gran observador de la naturaleza y para nada un memorizador de textos antiguos. El conocimiento científico avanza a través de la investigación experimental de los hechos naturales y no por el estudio de obras del pasado. Por muy ilustres que sean, también escribió un tratado sobre el alma y la vida, en donde sostiene que lo importante no es elucubrar sobre qué sea el alma en abstracto, sino estudiar empíricamente sus propiedades y la manera en que se manifiestan en la vida cotidiana. Uno de los autores más interesantes y simpáticos del Renacimiento fue Michel de Montaigne, que vivió en su castillo del Périgord cerca de Burdeos. No es corriente hacer
innovaciones en alguno de los géneros literarios conocidos, pero todavía es más raro inventar un género nuevo, un tipo distinto e inédito de obra literaria. Se puede decir que Montaigne inventó uno y precisamente el más practicado hoy en día, el ensayo. Así se llaman por primera vez los textos que escribió, ensayos, piezas breves que no pretenden estudiar científica y ordenadamente un tema, sino reflexionar con libertad y espontaneidad sobre él, aportando anécdotas, rasgos de humor, experiencias personales y divagaciones que lo prolongan en busca de nuevos horizontes. En todo lo que escribe Montaigne es muy importante el testimonio de su propia aventura vital. Al comienzo de su obra anuncia: "Yo soy la materia de mi libro", y todo lo que cuenta y piensa está pasado a través de sentimientos y sensaciones que él mismo ha tenido. Nunca habla solo de oídas a pesar de su gran erudición, sino que refiere las cosas en primera persona. A pesar de que su padre le educó hasta casi la adolescencia en latín, Montaigne es el primero de estos autores humanistas que escribe en francés, es decir, la lengua común del pueblo y no solo la de los universitarios o estudiosos. Los ensayos tienen un discurrir variable, porque la vida misma es así, cambiante y llena de circunstancias contradictorias. El pensamiento de Montaigne está marcado por el escepticismo, es decir, por la duda respecto a todo lo que podemos saber. No habla con seguridad del dogmático, sino que expresa sus vacilaciones y a veces su confusión sobre lo que le aparece en el mundo. Para conocer lo que hay, solo contamos con los datos de nuestros sentidos y no tenemos medio de estar seguros de si las cosas son como nos parecen o su ser verdadero es diferente a como nosotros lo percibimos. No tenemos más remedio que atenernos al testimonio variable e incierto que nos aporta la experiencia, por lo que haremos bien en ser modestos en la ostentación de nuestra ciencia. Dependemos del mundo y la naturaleza frente a ese enorme conjunto de sucesos. Somos pequeños y contamos con medios limitados de conocimiento. El hombre sensato busca vivir lo mejor posible y no solo saber lo más posible. A fin de cuentas, lo que más importa es disfrutar del modo más humano de nuestro breve por el paso del mundo. Para Montaigne, todo lo que ocupa la vida es digno de atención, desde nuestras funciones filosóficas hasta nuestras enfermedades o nuestra conversación con los amigos, y no hay que exagerar la importancia de lo que llamamos civilización, porque también lo que denominamos salvajes, como los indígenas de la América entonces recién descubierta, e incluso los animales son compañeros nuestros en el esfuerzo por aprovechar lo mejor posible cuanto de favorable ofrece la vida. A Montaigne no le gustaban los sacrificios ni el sufrimiento como mérito, incluso dice radiante: "Yo no hago nada sin alegría". Si la utopía de Tomás Moro sirvió para nombrar todo un nuevo género de obras, el apellido de Maquiavelo se ha convertido en adjetivo calificativo, o más bien descalificador, de ciertos políticos, llamados hoy maquiavélico, a alguien muy astuto, hipócrita y tramposo que no retrocede ante ninguna fechoría para conseguir lo que se propone. No es del todo justo. Nicolás Maquiavelo, nacido en Florencia, fue un historiador dedicado a hacer política, pero también a reflexionar sobre ella. No un desaprensivo ni mucho menos un criminal. Ante todo, fue un patriota con el mayor de los problemas. Su patria no existía aún. Italia era un mosaico de ciudades y feudos, frecuentemente enemistados, en donde los reyes de España y Francia hacían y deshacían a su conveniencia. Maquiavelo quería conseguir que los italianos se unieran entre sí y se independizaran del dominio de los extranjeros. Aspiraba a recuperar la antigua gloria que Roma había conocido en Europa. Para ello eran imprescindibles al menos dos cosas: un buen conocimiento histórico del pasado para aprender de él lecciones útiles, y también para saber de dónde venían las
instituciones malas o buenas del presente, así como gobernantes capaces y enérgicos que aseguren la libertad cívica del país. Fueron precisamente sus consejos a esos futuros gobernantes recogidos en su obra más célebre, El Príncipe, los que le han granjeado mala fama en la posteridad. Según Maquiavelo, el gobernante tiene ante todo que ser buen político, capaz y decidido, conocer del terreno y con proyectos viables, etc. Pero no sencillamente lo que llamamos una buena persona. La moral corriente está muy bien para las relaciones cotidianas de los humanos. Mantenemos entre nosotros, pero no sirve, o al menos no basta. Para quien tiene que dirigir toda la comunidad, sortear conspiraciones y revueltas o enfrentarse a amigos exteriores del cristianismo, puede ser estupendo para salvar el alma particular de cada cual, pero no se convierte en un obstáculo cuando de lo que se trata es de salvar todo un país. No es que Maquiavelo aconseje a su príncipe que disimule, mienta o incluso elimine por las bravas a sus oponentes políticos, pero deja claro que si hay que acudir a esos métodos por razones justificadas, no debe ponerse demasiado melindroso. Si los ciudadanos aman a su príncipe será mejor para todos, pero es más seguro que al menos le teman. Muchas veces el príncipe temido pero eficaz es mucho mejor para garantizar la libertad de los ciudadanos que uno muy amado por bondadoso y tontorrón. Este manual de instrucciones convierte a Maquiavelo en padre de lo que después se llamó la razón de Estado, es decir, la justificación por el bien de la comunidad y la paz social de los actos menos recomendables que a veces perpetran los gobernantes. Sería injusto, sin embargo, hacerles responsable de tantos abusos y maldades como luego se han cometido y se cometen bajo el lema de la dichosa razón de Estado. Quizás el descuido de Maquiavelo fue no prever que muchos políticos confunden sus intereses personales o los de su partido con el bien común de la sociedad. Claro que estos pájaros no son maquiavélicos, sino sencillamente sinvergüenzas. La visión que tiene Maquiavelo de la historia y la política es sin duda más pagana que cristiana. Lo que él llama virtud se parece más bien a lo que los antiguos romanos consideraban así, no a lo que predican los santos padres. Algunas de las figuras políticas más admiradas por él, como el feroz César Borgia o el marrullero Fernando de Católico, aspiraron a reinos más terrenales que al de los cielos. Por lo más, Maquiavelo tuvo una clara conciencia de que organizar la convivencia humana es algo muy complejo, sometido a constantes vaivenes según las fuerzas de conflicto y donde constantemente influye el azar, es decir, lo imprevisible, que desbarata los mejores planes, es el azar, lo que los paganos llamaron fortuna y los cristianos quisieron contrarrestar con la noción de providencia divina, el mayor y el más constante enemigo con el que los príncipes deben enfrentarse, como el resto de los humanos, si bien se mira. En esta época comienza también a desarrollarse la ciencia en el sentido moderno de la palabra, basado en la observación, en la experimentación y luego en la aplicación de cálculos matemáticos, pero los descubrimientos científicos hicieron tambalearse muchas creencias tradicionales, algunas sostenidas por supuestos argumentos religiosos y otras basadas en el respeto crítico de lo que decía Aristóteles y otros sabios de la antigüedad. El gran astrónomo Nicolás Copérnico, por ejemplo, estableció que el centro de nuestro sistema planetario es el Sol y no la Tierra, como se creía desde Ptolomeo. Después de otro astrónomo, Kepler, reforzó la teoría heliocéntrica y descubrió las leyes del movimiento planetario, la órbita elíptica que describen estos cuerpos celestes, etc. De los descubrimientos de ambos se derivan luego los grandes avances de genios como Galileo o Isaac Newton, ya no en los cielos sino en la Tierra. Hilbert teorizó que las propiedades del imán, Harvey descubrió la circulación de la sangre, Leeuwenhoek hizo lo propio con los espermatozoos y los organismos unicelulares, Robert Boyle hizo avanzar extraordinariamente la química, etc. La gran carrera por el desviamiento de los componentes materiales del mundo había comenzado. Lo mismo que en la política,
fue pensada filosóficamente por Maquiavelo. Otros se dedicaron a reflexionar sobre las nuevas perspectivas cósmicas y materialistas que abría la nueva ciencia. A veces esas reflexiones tenían más de imaginación poética que de método científico, como es el caso de Giordano Bruno, nacido en Nola. Eran tiempos en que las fronteras entre la magia y el conocimiento experimental, la observación de lo real y el vuelo fantástico que se pasaba por el universo inmenso estaba todavía poco claras. Bruno tenía interés en todos los campos y se movía con fulgor y cierta arbitrariedad. A través de ellos consideraban maneras supersticiones las creencias religiosas, con sus milagros y resurrecciones, aunque les concedía algún valor, muy relativo, de orientación moral. Creía en un Dios, pero al que identificaba con la naturaleza y se sentía el entusiasmo vital del hombre enfrentado entre las posibilidades infinitas del universo, semejante por tanto al propio Dios en su aspiración a lo ilimitado, como otros pensadores del pasado. Padeció cárcel y persecución por sus ideas. Finalmente vino a caer en la traición de un falso protector en manos de la Inquisición, en Roma, tras un largo encierro en el que se negó a renegar de sus doctrinas que apreciaba tanto como su vida misma y por lo que estaba dispuesto a arriesgarla, terminó quemado vivo en el campo dei Fiori, donde una estatua severa y oscura conmemora hoy su martirio. Bruno consideró dañinos para el conocimiento a los seguidores acríticos de Aristóteles, que pretendía conocer la naturaleza de antemano y basándose solo en los razonamientos ya remotos en el tiempo de su maestro, y también fue decididamente aristotélico. Francis Bacon, un pensador inglés al que se le consideraba padre del método científico. Ciertas personas pueden ser muy interesantes en el terreno de la filosofía, pero en cambio tener la moralidad dudosa. Me refiero a los modernos, porque los antiguos, en cambio, como Sócrates o Cesena, pensaban de otro modo. Bacon no solo se decidió a la reflexión filosófica, sino también a la política, y llegó a ostentar el cargo de Lord Canciller en Inglaterra, algo así como primer ministro. Sin embargo, perdió su puesto por acusaciones de corrupción, parece que bien fundadas, y hasta pasó una temporada en la cárcel. También fue moderno en esto. Bacon sostenía que la aplicación mecánica de la lógica aristotélica y su intento de anticiparse a la naturaleza para determinar cómo funciona, pero sin observarla realmente funcionar, puede hacer que uno gane una disputa verbal, pero no que aumente realmente la ciencia ni nuestro control de los hechos naturales. La única forma de llegar a dominar la naturaleza, y eso es lo que, según Bacon, decía el hombre, solo se consigue observándola y obedeciéndola. Es preciso estudiar lo que sucede, anotar los resultados y hacer experimentos para reforzar las observaciones realizadas. A partir de esa base pueden obtenerse interpretaciones acertadas científicamente. En el verdadero conocimiento no valen la magia ni la invocación a sabios del pasado, sino la experiencia y la paciencia constatación de lo que ocurre en el mundo. A su modo, también Sir Francis Bacon fue partir de sus ideas, porque murió a causa de un enfriamiento contraído cuando hacía pruebas llenando de nieve unas cuantas aves muertas para comprobar si así se retrasaba su putrefacción. Bacon denunció que la mayoría de los humanos permanecen en la ignorancia porque adoran a determinados ídolos, es decir, falsas opiniones generalmente aceptadas. Hay ídolos de tribu, compartidos por todos los humanos, y otros específicos de ciertos individuos y ciertas culturas. Entre ellos destaca el propio lenguaje, porque está lleno de palabras como fortuna, primer motor, elemento del fuego, y otras semejantes que son residuo de teorías falsas, pero que no se discuten. Otras palabras, como húmedo, se refieren a cosas verdaderas, pero imprecisas y ambiguas, que pueden ser tomadas en muchos sentidos contradictorios. Otros ídolos, que Bacon llamaba del teatro, provienen de las convenciones sociales y de las doctrinas antiguas que está mal visto contradecir.
Si queremos asegurar nuestra ciencia, es preciso liberarnos de todos los ídolos sociales y personales que dedicarnos de lleno al estudio sin prejuicios de la naturaleza. Aunque en la obra de Francis Bacon estas ideas están solo embozadas y él mismo no estaba aún libre de muchos prejuicios, ya podemos percibir en sus escritos la voz de la ciencia moderna y también la determinación de poner el conocimiento al servicio de los objetivos y las ambiciones de los hombres, renunciando a la mera contemplación desinteresada del universo. La escena transcurre en la plaza romana del Campo dei Fiori, puestos callejeros muy animados. Al fondo, erigida en su pedestal la estatua altiva de Giordano Bruno. Alba empieza a pensar que esto de la filosofía siempre ha sido un deporte de riesgo. Nemo, ¿lo dices por Giordano Bruno? ¿No? Alba, por Sócrates, por Tomás Moro y no sé cuántos más. Al que no lo matan, lo encarcelan o lo desentierran. Menudo premio por atreverse a pensar. Nemo, brr. Eso de que le quemen a un novio debe ser de lo más desagradable. Yo, desde luego, me hubiera arrepentido, pediría perdón, lo que fuese con tal de escapar de la hoguera. ¡Oh! ¡Vaya palo! Alba, menudo héroe estás hecho. Nemo, ¿qué pasa? Soy de la escuela de Erasmo. Si alguien piensa bien y dice lo que hay que decir, resulta ser más útil vivo que mártir. Ser prudente nunca le sienta mal a nadie. Alba, ¿y cuándo no es posible o decente callar lo que uno piensa? Nemo, oye, guapa, no me agobies. Viva Erasmo y a vivir como Erasmo. Ese es mi nuevo lema. Pero, ¿por qué habrá tanta persecución contra quien piensa a su manera? Alba, supongo que es porque les tienen miedo. Nemo, ¿miedo? Que yo sepa, ni Sócrates ni Giordano Bruno pretendían nunca matar a quienes les llevaban la contraria. Alba, no me refiero a esa clase de miedo. Lo que pasa es que hay gente que se asusta cuando se ve obligada a dudar de lo que antes creía y empezar a pensar por su cuenta. No, pues que sigan creyendo en lo que se les dé la gana sin meterse en los demás. Alba, no es tan fácil. Esa gente necesita que todo el mundo piense igual que ellos para sentirse seguros. Cuando alguien disiente con una idea propia y sabe argumentarla, bueno, entonces se preguntan sin remedio: si este piensa así, ¿por qué creo yo lo que creo? Y eso les pone muy nerviosos y agresivos. Nemo, pero no hay otra manera de que vayan apareciendo ideas nuevas en el mundo. Es el único modo de que avancemos, ¿no? Alba, eso creo también yo, pero para que avancemos algunos tienen que jugársela. Nemo, bueno, al menos que ahora ya no quemamos a nadie por sus ideas, aunque sean diferentes a la de la mayoría. Alba, no sé, ¿estás seguro? Hay muchas formas de silenciar al que razona a contracorriente.